A ver, Ramsés, eh, ¿qué pasa con Pemex? Yo nomás veo que están endeudando más y más, veo que Moody's ya bajó la calificación y los valores que emite Pemex ya son basura. Chatarra es el término muy bursátil, bonos chatarra. Es decir, que cada vez que quiera pedir $1 Pemex, le va a salir mucho más caro y más caro. Y quiere ser el garante de esa deuda que aparentemente es impagable, el gobierno mexicano. Lo cual, tarde o temprano, cuando Pemex no pueda, pues el gobierno mexicano también le van a bajar la calificación, como van las cosas, y México va a ser un país chatarra. A ver, explícanos, ¿qué está pasando? Bueno, como lo que está pasando es que hay una utopía, es el autoengaño que estamos teniendo en cada una de las administraciones y en esta no es la excepción. Con respecto a Pemex, hicimos un ejercicio, Eduardo, en donde agarramos los datos de la deuda de Pemex, que es hoy en día de 115 mil millones de dólares, y agarramos la deuda externa del país. Sumamos estas dos y las juntamos con lo que refiere a lo que el presupuesto de la nación cada año estaba colocando desde el año 2000. Fíjate que hoy un fenómeno, a partir del 2017 es más la deuda de Pemex, más la deuda externa del país, que los ingresos que están entrando al país. Y esto empezó con Felipe Calderón, que empezó a dejar que se fuera la deuda. Exactamente. Y cuando empiezas a ver, a partir del 2014, 2015, que te acuerdas que empezó la depreciación de la moneda, cuando yo homologo los pesos que se ingresan en el país contra los dólares de la deuda de Pemex y todo lo demás, ya se cruzó en el 2017, y quiere decir que si tú fueras un financiero, estarías empezando a te preguntar, ¿cómo es posible que este país, entre la empresa productiva del Estado, la deuda externa, no estoy metiendo todavía ni la deuda interna, junto con los ingresos que le entran, son mayores la deuda que los ingresos? Por eso las calificadoras están viendo esta tendencia el próximo año o los próximos meses, si también México va a tener problemas en la calificación, y eso hay que tenerlo mucho cuidado. ¿Cómo va a afectar si nos bajan la calificación, que la deuda nos va a salir más caro pedir prestado? Y hay algo que la gente ignora. Muchos que le prestaron a México pueden decir, ¿sabes qué? Me da miedo que no me pagues, quiero que me pagues ya. Porque siempre está esa cláusula de que si veo riesgo, llamo, como dicen los gringos, they call the debt, llaman la deuda, la quieren cobrar por anticipado, ¿o no es cierto? A ver, Álvaro. Pues mira, creo que el tema de fondo y el tema que ha sido recurrente el día de hoy es, y va a salir en mi tema también, es el empobrecimiento del consumidor mexicano, el empobrecimiento de las instituciones mexicanas y el empobrecimiento general de las decisiones. Y yo en realidad creo que no es un asunto solamente de ese sexenio, en eso coincido totalmente, Ramsés, es un tema totalmente progresivo, en donde la sucesión de malas decisiones está llevando a que la cuenta nos va a alcanzar. Tarde o temprano vamos a tener que pagar los platos rotos. Tú lo dijiste muy bien, como dicen los americanos, va a haber capital call, ¿no? Van a llegar y van a decir, es en el momento que tienes que pagar porque no te creo. Y miren, para cerrar rápidamente, los que creen que esto no es posible, vean el caso de Argentina. A mí me parece que es un error comparar los problemas de México con Venezuela, pero creo que Argentina es mucho más común. Es un país que por malas decisiones poco a poco ha tenido después problemas asegurando financiamiento, asegurando créditos, y eso ha tenido repercusiones serias en el crecimiento de un país que en 1946 se llamaba el bastión de Europa en América. Bueno, no solamente eso, como hasta principios de la década de los 20 del siglo pasado, Argentina tenía un nivel de vida superior al de la mayoría de los países europeos. Hasta que llegaron los generalotes, los populistas, ya vemos lo que es Argentina hoy en día. Liliana. Es que, Eduardo, yo también coincido en que la gestión o la administración de Pemex durante décadas ha sido mala, ¿no? Y eso como que desde 1938, ¿no? Exacto, de toda la vida. Pero además, Eduardo, lamentablemente eso se ha conjugado con temas de corrupción y con escándalos gigantescos que han venido pues a ser el problema más grande. Y yo diría que en este sexenio también con una persona a la cabeza que pues desafortunadamente no tiene el conocimiento que se requiere. ¿Cómo de que no? Nada más... No, por favor, claro que sabe, igual que yo. Yo lo que sé de Pemex y de la gasolina
es cuando llego y pido que me llenen el tanque. Igualito que yo, Eduardo. Y eso, pues, desafortunadamente para una empresa paraestatal productiva, como le quieran llamar, con tantos problemas, pues no ayuda en lo más mínimo. No ayuda. Y siempre damos el ejemplo que las grandes petroleras del mundo, sus directores generales tienen un mínimo de experiencia en el sector de 20 a 25 años. El señor que hoy dirige Pemex, su experiencia a llegar al cargo era de 30 segundos. Hugo Páez. Oye, Eduardo, y yo creo que aquí el principal problema es que te empiezan a embargar cuando no pagas deuda. Eso es, y te empiezan a embargar, por ejemplo, te empiezan a embargar producción. Y por ejemplo, en el caso de Venezuela, hay que recordar que a PDVSA, la petrolera muy fuerte, importantísima a nivel mundial de Venezuela, que tenía instalaciones muy grandes en Estados Unidos, se las embargaron. Entonces ahora hay que pensar qué pasaría si el gobierno pensamos que no hay límites para el deterioro, pero cada vez es peor. Tú estás diciendo, Pemex está mal desde el 1938 y pensamos, es que ya no puede estar peor. Pues sí puede estar peor, no hay límite para el deterioro. Pero el embargo de la producción, yo veo difícil que embarguen la producción porque es en suelo mexicano. Lo que sí veo que pueden es embargar bienes que tenga Pemex en el extranjero, en Estados Unidos. Eso es lo que voy. Pueden embargar un buque petrolero que llegue a un puerto. Así es. O sea, no es fácil la situación. Sí. Ramsés. Una disculpa porque se fue la luz, pero ya puse... No importa, ya págala, es bueno eso. No, se fue la luz, pero ya regresó. ¿Cómo? Si la CFE es una empresa de calidad mundial, no se va nunca la luz. No. En Tabasco no la pagan. No, pero ahí nada más hay que dejar algo también importante. La Comisión Federal de Electricidad la semana pasada también dijo que, ¿se acuerdan los de febrero? Ya dijo el director de finanzas que hay tuvieron que pagar 65,000 millones de pesos por los problemas que tuvieron del precio del gas natural. Y dijo el director de finanzas, y hasta el momento todavía no sabemos quién nos los va a pagar porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público todavía no le devuelve esos dineros. Entonces, eso yo creo que nos lo van a tener que prorratear a todos nosotros en los recibos de luz, si es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no... Pero allá en Tabasco ustedes no pagan. No pagan. Están exentos. Así es. No digas nos lo van a prorratear, se los van a prorratear. Está bueno. Y ya nada más para concluir con el tema, es que en la noche tuve una epifanía y ya saqué los que nos autoflagelamos o los que nos autoengañamos. Y saqué 5 puntos en que nos autoengañamos. Primero, que Pemex es la parte garante de los ingresos de este país. Segundo, la autosuficiencia en combustibles, eso nunca va a pasar. Incremento de la deuda externa más la de Pemex, ya vimos que eso va a ser un gran problema. 4, la Comisión Federal de Electricidad tiene una deuda no de 65,000, porque acuérdense que todavía se le da un subsidio de casi 70,000 millones de pesos al año. Y por último, estamos olvidando el crecimiento económico, que es parte importante del desarrollo, en donde la inflación está matando el poder adquisitivo de todos los individuos. Ahora, pero la inflación hay que aceptar que en gran medida la estamos importando de Estados Unidos. Sí, gran parte la estamos importando. Porque el grueso de la inflación es el maíz y el gas. Exactamente. Y por ahí, nada más para concluir, es una parte que estuvimos realizando un estudio que se llama el costo de la mortalidad del carbón, y resulta ser que en México, si en dado caso la temperatura se incrementa más de 4.1 grados centígrados, podrían fallecer en México alrededor de 4 a 8 millones de personas solo por el cambio de la temperatura hasta 4.1. Bueno, pero eso depende de todo el mundo que se ponga de acuerdo, no le eches nomás la culpa a México. No, pero ese estudio, fíjate lo importante, ¿sabes cuánto nos costaría eso? 93 billones de pesos, que son 15 veces el presupuesto actual que tenemos. O sea que o agarra la onda el actual gobierno o nos va a llevar el tren a todos. Sí, claro, exactamente. Así nos va a llevar el tren. Porque lo que llevan manejando durante todo lo que va del sexenio es de que las finanzas públicas se han manejado con esmero y con cuidado. Sí, y si me permite, voy resumiendo ya la participación, lo voy a leer como tal lo escribí. En México somos una sociedad con una utopía histórica. Los números no engañan. Cada administrador en este país tiene su propia quimera. Es cierto, y lo del petróleo ha sido como que el mito fundacional del México contemporáneo, ¿no?
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.